Muy buenos días, queridos estudiantes. Se dirige nuevamente a ustedes la profesora Carmen de la Cruz del área de lengua castellana del Liceo Mayor de Soledad. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro donde vamos a trabajar el tema de la oración, sus partes y las distintas clases de oraciones que existen. Sean todos bienvenidos a clase. Para esta oportunidad vamos a repasar lo que hemos venido trabajando anteriormente. No sé si recuerdan que con anterioridad les hablaba de todo el proceso por el que debemos pasar para poder aprender a leer y a escribir, que todo en lengua castellana es un proceso, ¿verdad? Empezamos desde lo más sencillo a lo más complejo, digámoslo así. Cuando estamos iniciando nuestro proceso escolar, lo primero que nos enseñan es los fonemas, ¿verdad? El sonido que produce cada letra. La M que suena la P que suena p, la S que suena s, y así sucesivamente. Cada letra tiene un fonema, es decir, un sonido, ¿verdad? Lo primero que aprendemos son esas letras iniciales, las vocales, luego las consonantes, ¿verdad? Después aprendemos que es la sílaba, ¿verdad? La sílaba que es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz, es decir, la formación de esa vocal, de esa consonante con esa vocal, formamos una sílaba. La M con la A suena ma, la P con la A suena pa, y así sucesivamente vamos formando sílabas, ¿verdad? Que es el conjunto de letras, esa unión de esa consonante con esa vocal que la pronunciamos en una sola emisión de voz, ¿verdad? Eso es la sílaba, ma, pa, etc. Luego formamos lo que es una palabra. ¿Pero qué es una palabra? Si recordamos en clases anteriores veníamos hablando de este tema, la palabra entonces vendría siendo ¿qué? Es un sonido o un conjunto de sonidos articulados que expresan una sola idea. Ya no iban a ser solamente la letra M y la P solita, ni la sa, se, si, ma, me, mi, que son las sílabas, sino unir todas esas sílabas, todas esas letras hasta formar una palabra. Podríamos unir ma, pa y allí formamos la palabra mapa, ¿verdad? Entonces la palabra vendría siendo el conjunto de esas sílabas, de esas letras que venimos aprendiendo con anterioridad, ¿verdad? Ve que todo es un proceso. Cuando ya formamos palabra, cuando ya sabemos qué es una palabra, es ese conjunto de letras, vamos a continuar trabajando las distintas categorías gramaticales que existen. También las trabajábamos en clases anteriores. Las categorías gramaticales son las distintas clases de palabras que existen, ¿verdad? Allí teníamos los sustantivos, los adjetivos y los verbos, ¿verdad? Los sustantivos que son las palabras que expresan o se refieren a los nombres. María, Pedro, Juan, árbol, niño se están refiriendo al nombre, sea de objeto, animal o cosa o persona, ¿verdad? También tenemos los verbos que son los que se refieren a las acciones, ¿verdad? Acción o estado también son los verbos. Correr, leer, bailar, etcétera. Y también tenemos los adjetivos que se refieren a las cualidades. Las cualidades, es decir, cómo son las cosas, cómo son los objetos, cómo es el animal o cómo es la persona. Ya los adjetivos se refieren, pueden ser a color, forma, tamaño, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres clases de palabras importantes que hemos visto hasta ahora, que son sustantivos, adjetivos y verbos, ¿verdad? Entonces, allí teníamos sustantivos, adjetivos y verbos. Ahora vamos a repasar qué es una oración. Vamos a ver qué es una oración, vamos a repasar en nuestra mente, vamos a pensar lo que hemos venido trabajando. Si ya sabemos qué es una palabra, que es el conjunto de letras, ya sabemos cuáles son las distintas clases de palabras que existen. Ahora bien, vamos a repasar qué es una oración. Si yo tengo la palabra mapa, voy a ver qué puedo hacer con esa palabra. Yo puedo tomar la palabra mapa y puedo agregarle otras palabras más
y allí le agrego sentido y coherencia a lo que voy escribiendo y puedo formar con ellas una oración. Quiere decir que la oración se define como una unidad de comunicación que posee sentido completo y termina en pausa o punto. Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Llamamos predicado a lo que se dice del sujeto. Aquí estamos repasando dos cosas, el concepto de oración y las partes importantes de la oración, ¿cierto? La oración entonces es el conjunto de esas palabras. Tenía la palabra mapa, pero yo ahora le voy a agregar el mapa de Colombia. Ya formé una oración, ¿verdad? Ya estoy enunciando algo, ya estoy poniéndole un poco más de coherencia y sentido a lo que digo. Ya es más completa la oración que la palabra, ¿verdad? Y la oración consta de esas dos partes importantes que hablamos, ¿verdad? Tiene sujeto y tiene predicado. El sujeto es de que es lo que se dice o de quién se habla en la oración, de quién se habla en la oración. Y el predicado viene siendo lo que se dice de ese sujeto, la acción que realiza ese sujeto, ¿verdad? Entonces allí tenemos el repaso de qué es la oración y cuáles son esas partes importantes de la oración, que es el sujeto y el predicado. Entonces, ¿cuáles son las clases de oración que hemos venido trabajando? Tenemos las oraciones enunciativas, dubitativas, interrogativas e imperativas. Vamos a repasar cada una. Las oraciones enunciativas, como su misma está indicando, recuerden que les decía que a veces la palabra misma nos da la pista, la forma como está escrita la palabra nos da la pista para encontrar o para acordarnos del concepto. Entonces, enunciativa viene de enunciar. En estas oraciones se expresa un enunciado, se expresa una información determinada que se está dando, sea de forma positiva o negativa. Porque, pues, por ejemplo, puedo decir, el abanico está encendido. Allí estoy enunciando, simplemente estoy diciendo que ese abanico está encendido. Está en forma positiva. Pero si dijera, el abanico no está encendido, estoy enunciando en forma negativa. Es una oración enunciativa negativa. Porque dentro de las enunciativas están las positivas y las negativas. Recuerden eso, ¿listo? También tenemos las oraciones dubitativas, son aquellas que expresan duda, por eso dubitativa viene de duda. Dubitativas son esa oración como por ejemplo, no sé si vaya a la fiesta. Recuerden que en clase hablábamos de esta oración. Allí estoy expresando duda porque no estoy asegurando si iré o no iré a esa fiesta. Esta puede ser considerada una oración dubitativa. También tenemos las oraciones interrogativas, que son las que expresan preguntas. Por ejemplo, ¿será que llueve hoy? Allí esa oración la puedo identificar con el signo de interrogación, porque se refiere básicamente a las preguntas. Y tenemos también la oración imperativa, que es de imperar, de mandar, es una orden o mandato, expresa orden o mandato. Por ejemplo, tráeme un vaso con agua, ya estoy dando una orden. Esa oración expresa orden. Siéntate en tu puesto, es una oración que expresa orden o mandato. Recuérdenlo bien, todos estos temas que estamos repasando en el día de hoy. ¿Verdad? Aquí les tengo como ejemplo esta oración. Eduardo juega con esa patineta. Vamos a ver aquí esta oración, cuál es el sujeto. Bien, tenemos que el sujeto es Eduardo, ¿verdad? Porque ¿de quién se está hablando? De Eduardo. Tenemos juega con esa patineta, viene siendo el predicado. Juega con esa patineta es el predicado. Pero resulta que dentro del sujeto y del predicado va a haber una palabra que es el núcleo. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado dice el centro de cada uno de ellos. Vamos a ver, aquí en Eduardo, que es el sujeto, debemos identificar el núcleo. Como Eduardo solamente es una palabra, podemos decir que el núcleo de esta oración es Eduardo también, porque solamente tenemos como sujeto a esta palabra, Eduardo. Por lo tanto, el núcleo de esta palabra también es Eduardo. Ahorita le pongo otro ejemplo donde
podamos identificar nuevamente el núcleo. Juega con esa patineta, todo esto es el predicado. ¿Qué se dice de Eduardo? ¿Qué es lo que hace? Eduardo está jugando con esa patineta, ¿verdad? Ese es el predicado. Pero el predicado tiene un núcleo, es decir, tiene una palabra clave, tiene una palabra central o principal dentro de ella. ¿Cuál sería? Juega, ¿verdad? Juega es el verbo, es el núcleo de todo este predicado, de todo este grupo de palabras. El núcleo de ese predicado es juega, ¿verdad? Es el verbo, es la acción concreta que está realizando Eduardo, ¿verdad? Aunque señalemos que el predicado es juega con esa patineta, debemos también aprender a identificar el núcleo que es juega nada más, ¿verdad? Vamos a ver en esta otra oración. Ese animal está creciendo muy rápido. Vamos a ver aquí cuál es el sujeto. Es ese animal, ¿verdad? Ese animal es el sujeto. ¿De quién se habla? De ese animal. ¿Qué se dice o qué hace ese animal? Está creciendo muy rápido. Entonces sabemos ya que aquí el sujeto es ese animal y aquí el predicado es está creciendo muy rápido. Ahora vamos a ver el núcleo de cada grupo. El núcleo del sujeto vendría siendo nada más animal, porque ese hace parte de otra palabra, es otra palabra. Podría considerarse un artículo que acompaña a ese sustantivo o a ese sujeto. Recuerde que el sustantivo también podría ser el mismo sujeto, el nombre de quien se habla, ¿verdad? En este caso, ese animal es el sujeto y el núcleo de ese grupo de estas dos palabras, el núcleo de ellas dos es animal. Es decir, la principal de ellas dos es animal, el núcleo, ¿verdad? En predicado está creciendo muy rápido. Este es el predicado, todas estas palabras son el predicado porque están indicando lo que hace el sujeto o lo que se dice de ese sujeto, y el núcleo vendría siendo esta, que se considera un verbo porque se refiere a un estado también. Los verbos no solamente son acciones, también son estados. Está puede considerarse un verbo, ¿verdad? Se refiere a si está o no está en tal lugar, estar, ¿verdad? Los verbos pueden ser o estar. Entonces, esta vendría siendo el núcleo aquí, el núcleo de todo este predicado al que nos referíamos aquí, ¿verdad? Bueno, muchachos, en la guía de ustedes desaparece esta actividad de afianzamiento, que consiste en ustedes van a primero a subrayar con anaranjado el sujeto y con morado el predicado. Si no tienen anaranjado y morado, lo pueden hacer azul y rojo, depende del color que ustedes tengan en casa. Listo, subraya con anaranjado el sujeto y con morado el predicado. En estas oraciones que están aquí, ustedes van a leerlas y van a indicar cuál es el sujeto de cada una y cuál es el predicado de cada una. Me colocan ahí, cuando lo encierren, ahí al ladito, arribita, le colocan S de sujeto y P de predicado, separan cada una para que se entienda en el cuaderno o en la guía donde lo vayan a resolver. Luego dicen, cierren un círculo el núcleo del sujeto. Aquí nada más van a leer y señalar el sujeto. En estas oraciones solo es el sujeto y el núcleo, es decir, la palabra importante de ese sujeto. Ejemplo, el ganador, aquí sería, el ganador recibirá un premio, esta es la oración, y yo voy a encerrar el sujeto, el ganador. ¿De quién se habla? El ganador. El sujeto, el ganador, ¿verdad? Encierro eso y luego indico cuál de el ganador, cuál de las dos es el núcleo. El núcleo es ganador, ¿verdad? Es el sustantivo, es de quién se está hablando, de quién se habla, allí específicamente de ganador, ¿verdad? Porque él es un artículo. Entonces estamos buscando básicamente el sustantivo. El núcleo viene siendo el sustantivo. Y por último tienen subraya el predicado y extrae el núcleo del predicado. Van a leer también cada oración y van a indicar el núcleo del predicado de cada oración. Ejemplo, el ganador recibirá un premio. Ya sabíamos que el sujeto es el ganador, el predicado es lo que se dice, recibirá un premio, ¿verdad? Entonces lo encierro, el predicado nada más, en este caso, porque acá arriba están encerrando el sujeto, acá vamos a encerrar el predicado,
recibirá un premio y luego el núcleo, ¿verdad? El núcleo me lo encierran con